A ver, vamos con todo entonces. Muy buenas noches a todos nuevamente. Vamos a ver si puede funcionar mi cámara. Aquí estoy. Buenas noches, queridos colegas. Es un gusto estar con ustedes nuevamente en una segunda semana. Y bueno, paso a explicarles un poquito de cómo está nuestra semana. La clase de hoy es fuerte, como ya les había anticipado por el WhatsApp, pero no tengan miedo ni pena. Son, voy a tratar de abreviar, por favor, no lo tomen como de estricto el tema teórico, porque para empezar no les voy a preguntar nada teórico que no esté en las diapositivas, que no esté en la grabación de la clase, y para continuar no es el sentido de la clase. El sentido de la clase es mostrarles lo que hoy en día está pasando con la sepsis y todos los cambios que estamos teniendo en este tema, que ha cambiado totalmente del antes a la hora y que puede cambiar todavía más. Y bueno, la idea es que entiendan un poquito cuál es la preocupación del clínico, del internista, del emergentólogo hoy contra la sepsis, que es básicamente con lo que tenemos que pelear. Viene muy bien a colación de la clase de antibióticos. Y mañana vamos a hablar de fluidoterapia, del sistema endotelial, que ahora es un órgano, que es otra novedad en medicina en estos últimos años. Entonces hay cositas que van cambiando. Así que la clase de hoy será pesada, pero la de mañana es muy tranquila para que estén descansados. Y la idea es tener una semana bastante tranquila para que puedan terminar su situación con el módulo anterior que no han acabado. Entonces, en ese sentido, quiero aclarar otra vez, por si no quedó claro, que recién el próximo miércoles voy a revisar tanto los cuestionarios como los casos clínicos en grupo. A algunas personas me han dicho que quieren hacer grupos de 7 y de 5. Voy a dejar que se organicen entre ustedes, por favor, mientras yo reciba los 6 casos clínicos. Estoy tranquilo, los recibo por privado. Esos, por favor, por WhatsApp me van a mandar y de ahí yo los voy a subir y vamos a debatir y de ahí va la otra mitad de la calificación. ¿Ya? Sobre este punto, ¿alguna pregunta, alguna duda que tengan? ¿Todo bien? Ok. Y bueno, sin más dar vueltas, vámonos a la clase entonces. ¿Se escucha bien? Por última vez voy a preguntar, mientras paso a compartir pantalla. Sí, Sí, doctor, se doctor, escucha bien. se escucha. Sí, nos vamos, allá vamos. Ahí estamos y ahí está nuestra clase. Y la idea, Doc, perdón, una pregunta. sí, claro que sí. Lo del caso clínico, ¿hay que presentar en diapositivas o solo en No, Word? solo es suficiente un Word, porque lo voy a subir Ah, ya, Doc. a la, al foro. El caso A la clínico, que es plataforma. Ya. la tarea final, el que es personal para el final del módulo, ese sí en diapositivas de ser posible. Pero se los dejo a su Ah, creatividad, no ya. puedo obligarlos. Hay gente que Ya, Doc. de otras universidades me ha hecho una presentación en TikTok. No es que valga más, ojo, pero se valora la iniciativa, ¿ya? Pero es un tema muy particular. Mientras tenga el contenido, que es lo que más me importa, que es lo que voy a calificar, todo está Ajá. bien, ¿ya? Está bien, Ok, Doc. entonces Muchas gracias. muestro la diapositiva, o bueno, la presentación. Ahí estamos. Pueden ver eso perfectamente, me imagino. La clase de hoy es de sepsis y antibióticos Y- porque tenía que darles la clase de antibióticos y poner los lineamientos para poder hablar el día de hoy de esta clase. He tratado de que sea lo menos pesada posible. Le he tratado de quitar cosas que eran demasiado teóricas, pero vamos a hacer un resumen, no me voy a faltar nada. Así que quiero empezar con esta pregunta para todos ustedes, que les voy a pedir que me respondan por el chat. Hemos escuchado mucho de sepsis y de shock séptico en medicina veterinaria y medicina humana. Y entonces quiero partir con esta pregunta. ¿Cuál de estas tres opciones ustedes creen que sería la acción que tiene más impacto para prevenir un shock séptico? Número uno, una terapia conservadora de fluidos. Número dos, la administración temprana de un vasopresor. O número tres, administrar la terapia antimicrobiana adecuada dentro de las primeras 3 horas del ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Vamos a ponerlo fácil para que no tengan que escribir mucho. Uno, dos o tres. Los leo en el chat a modo de ver cómo están, si están activos, conectados o no. María dice tres, Kim dice tres, Denis dice tres. Uno, tres, 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 tres.
3, 3, 3, 3, 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Seguimos con los 3, 3. Ok. No, no sé tu nombre, dice Caperucita, en la penúltima. Carol dice 1 y 3. Ah, mira, se ha lanzado por 2. Ok. Gracias por participar. La idea es, bueno, acá ya el título lo dice, ¿no? La idea es que hoy vamos a hablar de la importancia del manejo de antibióticos, pero para poder hacer esto y cambiarles el chip, luego de haberles hablado la última clase de el manejo de antibióticos con tantos cuidados, con tantos controles, sí, yo todavía digo 3, con tantas cosas. Bueno, hoy les voy a decir algo no contrario, pero algo diferente. Así que necesito que entendamos un poco el proceso de la sepsis que tenemos conocida hasta la fecha. Ojo, y en eso quiero ser bien tácito y claro. Bueno, ya muchos de ustedes lo saben, la medicina cambia mucho. Sí, hace 10, 15 años el tema hormonal estaba en boga total. Hace unos años recientes está la emergentología con el tema de las hipovolemias y del manejo de la fluidoterapia, que de eso vamos a hablar mañana justamente. Pero la sepsis desde el 2016 hasta esta fecha, 8 años, ha cambiado radicalmente. Hay muchas cosas que no hemos visto en la universidad, tal vez algunas sí, pero está cambiando esto cada día. Y la manera de entender la sepsis está permitiendo a los veterinarios, a los médicos ser mucho más efectivos y poder controlar las cosas. Pero como en todo en medicina, siempre sabemos lo grave antes de saber las respuestas. Siempre conocemos el número de muertos antes de conocer la cura. ¿No? Entonces, en este caso, la sepsis los mecanismos que desarrollan la sepsis nos están mostrando muchas cosas, pero se está valorizando tremendamente el manejo de antibióticos, que ahora van a ver que es central, la respuesta era la 3. Y es todo un problema, porque si el manejo de antibióticos para la sepsis es clave y tenemos resistencia bacteriana, estamos fregados. Y bueno, es parte también de esta mutación que está haciendo que la sepsis se vuelva tan recurrente y puedes tener un paciente séptico el rato menos pensado y puede entrar en sepsis cualquier paciente con cualquier patología, lo cual hace muy grave la situación, ¿no? Y bueno, en el caso de ustedes que están haciendo una especialización en cirugía de anestesia, cualquier anestesiado puede entrar en sepsis en cuestión de horas, así que hay que estar pendiente de eso. ¿Ya? Avanzamos. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones que debemos entender para la elección de un antibiótico adecuado? Bueno, debemos entender en la sepsis que la elección del antibiótico adecuado y del momento adecuado tienen un impacto y una implicancia directa en la sobrevida del paciente por sobre todas las cosas. Pues vamos a ver más un ratito una diapositiva que da un porcentaje, el 9.7% mejora la chance de vida del paciente con el manejo apropiado del antibiótico. También existe una implicación muy directa en la salud pública porque estamos controlando infecciones y no permitiendo que queden sueltas en el ambiente. En este tipo de casos son infecciones graves de bacterias mutadas o de virus, organismos mutados que están produciendo la sepsis, que no son una cosa fácil de manejar. Hay muchas mutaciones en las bacterias que se conoce que producen toxinas, que producen endotoxinas en particular, y que hacen que el cuerpo responda mal. Así que también ese es otro mecanismo, no de resistencia antimicrobiana directa, pero es un mecanismo diferente que tenemos hoy en día de las bacterias para atacarnos. Y obviamente un impacto en la salud animal en general. Entonces, tenemos que conocer las estrategias para elegir el momento adecuado del antibiótico adecuado. Y bueno, las guías para la elección del antibiótico empírico adecuado ya las hemos visto. Y bueno, sí estamos hablando de empirismo porque en este caso no vamos a tener mucho tiempo de hacer mucho manejo. Así que estamos hablando de terapia antimicrobiana empírica. Y sin embargo, no es una terapia profiláctica y va más allá de una terapia terapéutica porque tenemos que actuar muy rápido y bueno, de eso básicamente es la clase de hoy, con un poquito de teoría respecto de la sepsis que no puedo no tocarla, pero en general lo que me importa que se lleven hoy en la cabeza es que tenemos que actuar rápidamente y para eso les he dado la clase anterior una serie de herramientas para escoger
el antibiótico correcto y al mismo tiempo, cómo manejar cómo hacer el manejo de antimicrobianos, ¿no? Entonces, como les decía, en 1992, un panel de consenso internacional empezó a definir la sepsis, no es que hicieron algo, pero empezó a definir la sepsis y tratar de entenderla y dijo primeramente respuesta inflamatoria sistémica de todo el cuerpo a una infección. Y esa era la primera idea, el primer esbozo de sepsis. Se decía también que sepsis grave era cuando había una disfunción orgánica aguda. Y shock séptico era una sepsis que ya venía complicada por una hipotensión que se suponía que era secundaria a daño en muchos órganos, en particular los pulmones, ¿no? Y bueno, un estrés oxidativo tremendamente grave que hacía que no haya oxígeno tisular y se produzca la hiperlactatemia. Bueno, no está mal esta definición, no está mal este concepto de 1992. Se mantuvo esta campaña sobrevida contra la sepsis y en poquito antes, el 2021, o 1991, perdón, se creó este consenso, que es el consenso contra la sepsis de la Sociedad Americana y también del Colegio Europeo de Medicina, en el que empezamos a usar algunas definiciones un poco más grandes. Entonces, se habla de infección como un fenómeno microbiológico caracterizado por la invasión de microorganismos o toxinas de un tejido del huésped, normalmente es tener una parte del cuerpo que se ha infectado. Eso es una infección, es una parte del cuerpo que tiene una gran cantidad de microorganismos que lo han invadido y que estos microorganismos pueden ser selectivos y que tienen que encontrar un hospedador en particular, alguien con quien encontrarse dentro del cuerpo, pero hasta ese momento se pensaba que las bacterias escogían algún órgano como tal, el riñón, el hígado, la piel, no que había un ataque directo a la respuesta inmune, hasta que en 2009, Ian Tissar, el famoso inmunólogo, dice que estos microorganismos generan una respuesta por parte del hospedador, en este caso del cuerpo del paciente, y eh, que esta respuesta tenía algo que decir muy importante sobre las causas tan fuertes de mortalidad en la sepsis, y de ahí surgió una nueva propuesta diciendo en voz alta que la sepsis es una disfunción orgánica potencialmente mortal causada, miren ahí ya cambia un poco la cosa, por una respuesta desregulada del huésped a la infección. ¿Esto qué quiere decir? Que la sepsis ya se define como alguna alteración, que es grave, hay una disfunción orgánica que puede producir la muerte, pero que está regulada por la respuesta del huésped a la infección. O sea, hay una infección, esa es una cosa clara. Hay inflamación, como se dijo al principio, una respuesta inflamatoria sistémica, pero ya se habla de una respuesta desregulada del huésped a la infección. ¿Qué significa esto? Que el cuerpo no responde bien. Algo pasa en la respuesta inmunitaria que hace que se produzca la sepsis. Y entonces ya se tuvo el concepto claro de que la sepsis era por una infección. Así que me parece tonto porque podrían decir, yo sé que la sepsis es una infección, me parece obvio, pero no bajo la perspectiva inmunopatológica que estamos viendo ahora y que vamos a avanzar ahorita, que es un poco compleja, les repito, tengan paciencia, la voy a repetir si me la necesitan que lo haga, pero la idea es que esta respuesta había tenido mucha implicancia generando daño en todo el cuerpo, y no había sido solamente una parte de la respuesta inmunitaria la que está implicada, sino que la sepsis, que es una respuesta de todo el cuerpo a una infección, produce un proceso inflamatorio exagerado que puede producir el proceso inflamatorio, no la bacteria ni la infección, puede producir hipertermia, taquicardia, taquipnea, leucocitosis, pero puedes no tenerla también, y alteraciones en los sistemas de coagulación y fibrinólisis, y apoptosis, ahorita vamos a hablar de las famosas castasas, de procesos celulares, pero todo esto
en conjunto al mismo tiempo generando un daño grave, grave al cuerpo, entonces podemos decir que, y yo lo digo más sencillo todavía, por las bacterias, en determinadas circunstancias, una infección es capaz de hacer que tu cuerpo responda muy mal y se vuelva loco y tu cuerpo te haga daño. Y de ahí viene la famosa palabra síndrome inflamatorio de respuesta sistémica, que es el famoso SIRS, que es la etapa final cuando se han producido todas esas alteraciones que van a conducir a la muerte, que muchos de ustedes han atendido seguramente en pacientes, pero que todo el mundo no se acabó de conocer en el bendito COVID, que la gente de qué se moría, de SIRS, ¿verdad? Entonces, esto nos ha pasado exactamente por un virus, nos ha pasado, se han producido shocks, la macana es que no había cómo matar al bendito virus y los mecanismos para desregular, para regular la respuesta desregulada inflamatoria no se han podido arreglar y entonces desde el 2016 ya se generó un programa de manejo mucho más específico con algunas recomendaciones que es el centro de esta clase que les voy a dar el día de hoy. Así que bueno, ahora tenemos una forma de manejo y de ataque contra la sepsis y no, es la razón para ponerse la sensibilidad por la que se ha manejado tanto corticoides durante la sepsis, antes de que se produzca el SIRS, para prevenir la sepsis, mejor dicho, en las respuestas inmunes desreguladas, porque pues una solución, entre comillas, es anular la respuesta inmune y así no se produce todo el daño que se podría producir. Y bueno, ahora nos tocó hablar de inmunología. Este es un repaso, esta diapositiva que pueden ver, es un repaso muy sencillo para recordarles que la inmunidad innata se produce muy rápido, muy temprano, al inicio de la infección, pero que también dura 12 horas y que es inespecífica. Es una respuesta inmunitaria muy temprana, muy rápida, pero no es específica y que luego se produce la inmunidad adaptativa y esta inmunidad adaptativa que puede ser adquirida o humoral y celular nos va a dar una respuesta ya específica, ¿sí? Para las diferentes moléculas y depende de la memoria que se tenga frente a los antígenos y también depende de la respuesta, del grado de la respuesta innata, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los miembros de estas respuestas? En la innata, células macrófagos, fagocitos, y se inicia la activación del sistema del complemento, pero en general son neutrófilos, mastocitos, polimorfonucleares, y luego ya viene la respuesta inmune adaptativa con la presencia mayoritaria de linfocitos B y T, ¿no? Y bueno, en esta respuesta innata surge eh, la primera situación que ha hecho que la medicina se centre en estudiar este momento de contacto entre el agente etiológico, el causante de la enfermedad y nuestro sistema inmune. Y resulta que las células, no sé si se nota, pues es una célula, las células poseen unas proteínas en diversas partes del cuerpo celular que se conocen como PRS, vamos a decir o PRRS en español, la sigla está abreviada obviamente en inglés, pero en español serían receptores que reconocen patrones, ¿sí? Estos PERS o receptores que reconocen patrones, como su nombre lo indica, están ahí dentro de las células de los glóbulos blancos, de las células epiteliales, de todos los macrófagos, polimorfonucleares y todas las células de todo el cuerpo, están ahí especializados para reconocer a los agentes causales y poder decir, ah, yo te reconocí, eres una bacteria, ah, tú eres un virus, ah, eres tal hongo o eres tal tipo de bacteria. Y entonces el cuerpo tiene en esta respuesta inmediata, en esta inmunidad innata, la presencia de muchos tipos de células. Ahí dice está en las células presentadoras de antígeno, como las dendríticas y los macrófagos, pero está en muchas partes del cuerpo y no solamente en el sistema inmunitario, están repartidas por todos lados. Y la idea es que esta proteína de la estructura celular va a reconocer rápidamente al agente infeccioso y para eso están ahí, son reconocedores, ¿sí? Así que no se olviden de los receptores que reconocen patrones.
¿Qué patrones reconocen? Los vemos en la siguiente diapositiva, pero quiero señalar, porque esto va a mejorar mucho en los próximos años, se va a poner bueno desde el punto de vista médico, clínico, digamos, desde el estudio y de entender lo que pasa con nuestros pacientes, pero obviamente a nivel sanitario se va a poner grave. Se reconoce 4 tipos de receptores que se han encontrado. Son 4 familias en realidad, porque no son 4 receptores, hay varios en cada uno, cada familia. Pero los principales, las 4 familias son los receptores tipo TOL, o TLR, Toll-like receptor en inglés, los NOD, los receptores de lectinas tipo C, que son los CLR, y los receptores tipo RIC1, que son los RLR, y como ven, cada uno está en diferentes partes de la célula, ¿no? Los TOL pueden estar afuera, la membrana, o en el interior, cerca del endosoma. Los NOD siempre están en la región interna de la célula, pero en contacto con la bacteria van a reaccionar, o con el agente causal, y los LR están igual que los TOL en la parte externa, y por último están los RICAI. Estos receptores se creía antiguamente que lo único que hacían era reconocer a la célula e informar al cuerpo, pero este reconocimiento venía en base, como les había dicho, reconocedores de patrones, a los patrones lo que los microorganismos presentan, que también vamos a llamar, le vamos a poner un nombre, se llaman PAMs. Estos patrones moleculares asociados a patógenos, que es en español la descripción de esa sigla, o PAMs, son básicamente patrones, como su nombre lo indica, en la estructura del microorganismo, sea una bacteria, un virus, un parásito, levadura. Todo el patrón es como decirte que los TOR o los receptores son lentes para poder reconocer o poder ver bien y ver si es una bacteria, un hongo o un virus, ¿no? Entonces, estos PAMs, que así les hemos puesto en medicina, en inmunología, son receptores, mejor dicho, son patrones a los que se unen los receptores para producirse el reconocimiento del microorganismo, ¿sí? Y son específicos según la bacteria o el virus o el parásito. Y como pueden ver aquí en las imágenes, les he puesto varios. En el caso de las bacterias, según sea gram positivo o gram negativa, los patrones pueden ser lipopolisacáridos, la flagelina, el ADN, la lipoproteína, los peptidoglicanos y el ácido lipoteitoico. Y la idea es que hay un TOL específico, por ejemplo, para los lipopolisacáridos. Y así estos receptores reconocen estructuras tanto en las paredes celulares como en el interior de las bacterias, o en las moléculas de los virus. Pueden reconocer la proteína o el ácido nucleico, o el GPI, que es el glicosylfosfatidisonitol, en el parásito, que es la parte de la membrana, o en la levadura, el zimosano. La idea es que las bacterias tienen en su estructura algo que es reconocible y que nuestro cuerpo, a través de estos receptores, los reconoce. Ya, pero entonces, ¿cuál es el problema? Qué lindo que nuestro cuerpo reconozca a las bacterias rápidamente y que funcione bien. Bueno, el problema es que esto sea la inmunidad innata. Y si les recuerdo, es que la inmunidad innata no es específica, no tiene capacidad de producir una respuesta buena a nivel como la inmunidad adaptativa a nivel de los linfocitos. Entonces, la inmunidad innata, en la que se producen estos patrones, en lo que estos patrones reconocen en el que estos receptores, perdón, reconocen a estos patrones, resulta que esta respuesta de los receptores TOL, ahí pueden ver, vista de microscopio electrónico, uno de los TOL, eh, al no ser específica, genera y produce una respuesta del cuerpo inflamatoria. ¿Y cuán inflamatoria, cuán grave es esta respuesta? Pues máxima, extrema, muy, muy grave cuando el TOL responde de forma exagerada. El TOL puede generar una respuesta tremendamente grande, y se está estudiando tremendamente a los TOL para ver cómo hacer para que respondan bien o reaccionen mejor, que esa sería una medicina más fácil que la que les voy a proponer ahora, que es mucho más fácil en la práctica, pero que no es directa, y que por eso es una campaña de lucha contra la sepsis, que es Michal es parte de esta campaña,
que se tiene en todo el mundo y la idea es hacer algo, ¿no? Pero en la realidad sería ideal controlar la respuesta de los TOL. Como pueden ver ahí abajo, se conocen en mamíferos hasta 11 tipos, pero en general nosotros vamos a hablar de 9, ¿sí? Y están especializados según el tipo, como pueden ver ahí, el TLR, el TOL6 y el 2 pueden reconocer la GPI del parásito, el simosano lo puede reconocer el 2 también, y así en la bacteria, según, si les vuelvo a mostrar la diapositiva, según la parte de la bacteria, puede ser reconocida por diversos receptores, ¿ya? En el proceso de reconocer a estos parásitos, bacterias, virus, eh, el, la respuesta de los toles no es uniforme. Y por eso es que, por ejemplo, un shock séptico está asociado de forma directa a los antibióticos, a las bacterias, y el manejo de antibióticos es importante, porque la respuesta del receptor en particular está naranjadito, el TOL4, que reconoce el lipopolisacárido de la bacteria, la respuesta de este TOL está cambiando. No es la misma de hace 40 y 50 años, ni la de hace 100 años, seguramente. No lo sabemos con exactitud, pero sabemos que está cambiando, que está mutando. Y esta situación se ha descubierto como principal eje ahora de estudio para el manejo y el control de la sepsis. Entonces vamos a obviar a la gran mayoría de toles y sus representaciones, pero el 4 en particular es bastante delicado, porque al mutar este TOL, se produce una transcripción genética que hace que se produzca una mala respuesta permanente, constante, haciendo que los pacientes que tienen tendencia, vulgarmente hablando, que tienen la capacidad de tener una respuesta inflamatoria, vayan agravándola con el paso de los años, haciendo enfermedades autoinmunes como la anemia hemolítica inmunomediada muy probables, las leucemias también y otra serie de enfermedades, sin contar el hecho de la sepsis como tal. Entonces, estos receptores TOL, cuando están en contacto con los PAMs, con las vías de señalización, en particular el TOL4, con los lipopolisacáridos de las bacterias, despiertan, ponen, vamos a decir, tocan la alarma en el cuerpo para generar lo que se conocen como vías de señalización, que son mecanismos químico-enzimáticos en el cuerpo por los cuales se activa la respuesta del sistema inmune y se empiezan a producir las famosas cascadas del complemento, que son respuestas enzimáticas también, con la liberación de una gran cantidad de proteínas, y se produce la respuesta inflamatoria, la respuesta inmune del cuerpo como tal, ¿no? Entonces, esta unión del receptor TOL con la membrana o con la lipoproteína es bastante delicada, y la idea es que de la forma normal de contacto en la que se produce, aquí pueden ver el 4, el 5, el 1, el 2, toda la unión, esta mutación que es anormal ha generado una respuesta tremendamente alterada. Entonces, estas rutas de señalización que les decía, que son activadas por los TOL, conllevan a la translocación de los factores de transcripción y se producen sustancias como los factores de necrosis, y se producen liberaciones de interferones en grandes cantidades. Entonces, esta respuesta activa la respuesta, de respuesta inmunitaria celular, y esta respuesta inmunitaria celular ya no es normal. Entonces, los receptores TOL, en este caso en particular genera una cascada tremenda en la respuesta inmunitaria, haciendo que en el núcleo se empiece a generar una gran cantidad de interferones, quimiosinas y citoquinas, que son respuestas inflamatorias muy graves. Entonces, gracias a esta mutación en los TOL que se está estudiando, que más adelante se los pongo, pero ya les digo, depende de
el estrés en los animales y en las personas, depende de las toxinas en el medio ambiente, de la contaminación, las toxinas en los alimentos, el contacto constante con enfermedades infecciosas y también depende en gran parte de la forma de desarrollo de la inmunidad en el primer año de vida del paciente. Esta respuesta de los TOLS está produciendo algunas alteraciones tan graves como toda esa lista que ven ahí, que básicamente es inflamación. Producen, estimulan la producción de las citocinas proinflamatorias, antiinflamatorias como las interleuquinas 6, el factor de necrosis tumoral que les había dicho, la interleuquina 12, y cosas un poco más graves, como por ejemplo el incremento de la interleucina 10, que regula la respuesta de los linfocitos T, lo cual es muy grave. Los interferones de tipo 1, que están implicados en la respuesta antiviral, también empiezan a producirse en grandes cantidades, aunque no tengas un virus. Y estos interferones, en vez de producir un efecto inmunomodulador, van a producir un efecto inmunosupresor, empeorando las cosas. Y las quimiosinas, que atraen otras células inmunitarias al lugar de la infección, van a acumular más células macrófagas presentadoras, reactivando parte de la inmunidad innata y haciendo que esta respuesta no sea correcta o como corresponde. Y los receptores de estas quimiosinas van a hacer que estas células activadas por los TOL migren a los ganglios linfáticos y se dan las respuestas linfáticas graves. Entonces, realmente la respuesta por la estimulación de los TOL del cuerpo es muy, muy mala y se produce en medio de lo que se conoce hoy como sepsis. Entonces, es bien importante entender esto porque se junta la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa sin poder haber, como en la diapositiva del principio, tener un orden primero de la innata para que se prepare el cuerpo y produzca una inmunidad adaptativa específica y pueda controlar a la infección. Acá se hace un chenco, como decimos vulgarmente, se mezcla todo y ya no depende del cuerpo, sino de la carga bacteriana o del tipo de bacteria y del TOL que está mutado, y como responde el TOL, va a depender del TOL, como leen ahí abajo, el tipo, intensidad y la duración de cada ruta de señalización, por ende, la respuesta específica que se genere. Por lo tanto, puede haber una tasa increíble de glóbulos blancos inservibles sueltos en sangre y una tasa bajísima de los que deberían realmente producirse. Así que llegamos a una explicación un poco más clara gracias a esto de la sepsis, ¿no? Entonces sabemos que un proceso infeccioso ha generado una mala respuesta del cuerpo, generando una alteración en el cuerpo que conduce a la sepsis. Así que ahora les voy a ir poniendo pequeñas, vamos a mover esto acá, pequeñas, ay, pero justo quiero leer esto. Pequeñas partes para la definición nueva de sepsis, que es súper grave, ¿ya? Entonces, decimos que el inicio es por una infección que genera un proceso inflamatorio grave, ¿ya? Hasta ahí. Luego, ¿qué más decimos? Decimos que existe, como les había dicho, un incremento exagerado en la activación del sistema del complemento, con una producción masiva de muchas citoquinas y también en medio de eso, la liberación de algunas sustancias como la anafilotoxina C5-alfa, que es parte del sistema del complemento de la ruta C5, y esta anafilotoxina que está en la ruta final de respuesta al sistema del complemento, tiene un tema en particular que es que activa la liberación de muchas células que contienen gránulos como los mastocitos o los neutrófilos, y estos gránulos están diseñados para liberar sustancias, como su nombre lo indica, tóxicas contra las bacterias, pero al no haber bacterias y ser una respuesta exagerada del cuerpo con una gran cantidad de respuesta inflamatoria, hacen lo contrario, producen una inmunoparálisis de los polimorfonucleares que se abren, sueltan todo y no pueden funcionar, y disminuye la capacidad de respuesta del cuerpo, así que tienes muchos glóbulos blancos, tienes una tremenda leucocitosis, pero no tienes una respuesta correcta, ¿no? Entonces, otro mecanismo, como les había dicho, es que incrementan la producción del factor de necrosis tumoral y de la interleucina 1, y esta interacción además tiene un segundo mecanismo.
Resulta que las bacterias pueden generar algunas toxinas en su interior que actúan como superantígenos y activan mucho más rápido otra vez, o sea, empeoran las cosas, la respuesta inflamatoria del cuerpo, y se produce una respuesta más rápida aún, porque son superantígenos, entre comillas, y hay un mayor incremento en la producción de estas sustancias, de estas citoquinas que son proinflamatorias y que no tienen mucho sentido, y además dañan a los linfocitos T. Y les pasa algo peor luego. Se activan las famosas caspasas, que las caspasas son proteínas en la sangre que tienen un objetivo, bueno, en el cuerpo, no en la sangre, en el cuerpo, que tienen como objetivo regular la apoptosis de los linfocitos T. Es decir, son controladoras de la vida, del tiempo de vida de los linfocitos T. Entonces resulta que las caspasas tienen que activarse cuando el linfocito T ya está viejo, pero tenemos mucha respuesta inflamatoria, tenemos pocos linfocitos y encima estas caspasas se empiezan a activar y empiezan a generarse las apoptosis o muertes celulares de los linfocitos T, generando una inmunodeficiencia. Así que encima tenemos un cuadro de inmunodeficiencia, a ver qué se puso aquí abajo, y por ende se produce el incremento de la permeabilidad vascular con salida de líquidos hacia los tejidos, produciéndose la hipotensión, conocido todo esto como daño en el glicocálix, ¿no? Entonces, producen alteraciones realmente graves. Y por último, los polimorfonucleares que no saben qué hacer porque son miles, gracias a los benditos, a las moléculas de las anafilotoxinas C5A, son llevados a los pulmones, afectando la luz de los capilares y alterando el intercambio gaseoso, dañando, produciendo el daño multisistémico de corazón, riñón, glándulas suprarrenales y, bueno, muchas partes del cuerpo. Entonces, todo esto es una respuesta realmente muy tonta del cuerpo, generando una muerte celular programada también en las células del epitelio intestinal, lo que normalmente hace que se produzca el ingreso de otros patógenos para producir un cuadro séptico muy complejo. Entonces, realmente la sepsis hoy en día es toda esta barbaridad que pueden leer ahí. Yo quiero ocultarlo y no sé por qué no puedo. No se pone aquí abajo. Es básicamente todo lo que les acabo de hablar. Inicio de una infección bacteriana, proceso inflamatorio grave, activación del sistema de complemento exagerado con la presencia masiva de la anafilotoxina C5-alfa, que induce a la inmunoparálisis de los monopolimorfonucleares, que luego se van a ir a los pulmones con una muy mala defensa. Se producen muchas citoquinas proinflamatorias, incrementa el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1, enzima y endotoxinas de los microorganismos que producen una respuesta inflamatoria aún más grande y se produce el daño del endotelio que propicia la coagulopatía intravascular, que es la etapa final, y todo esto se conoce como síndrome inflamatorio de respuesta sistémica, y hoy sabemos que el síndrome inflamatorio de respuesta sistémica está mediado por nuestro propio cuerpo y por eso algunas personas lo tienen y algunas personas no, y no tienes cómo saber si tu paciente o tú tienes esa capacidad de responder así. Así que realmente es una cosa tremenda, tremenda, tremendamente grave. Y bueno, hasta ahí digamos que la teoría tratando de resumir esta, esta diapositiva que muestra que las endotoxinas de las bacterias, eh, esto lo vamos a poner acá. Estos son los mecanismos de la sepsis, el famoso TOR4, las endotoxinas, la C5-alfa, la apoptosis celular, todo esto genera daño en el endotelio, alteraciones en los sistemas de coagulación, disminución de los polimorfonucleares y su daño a nivel vascular en los pulmones, y el incremento de las citoquinas inflamatorias. Y bueno, esa es básicamente la definición de sepsis que tenemos hoy, que como acaban de ver no es tan fácil ni sencilla. Y bueno, para terminar, mañana vamos a hablar un poco de glicocálisis del endotelio, pero básicamente se produce una alteración completa en los capilares y entonces hay un cambio de presión, un gradiente de presión que permite el paso tremendo de bacterias, pero en este caso en particular, la salida, la salida de muchos compuestos proteicos en la sangre, en los vasos, y
Desgraciadamente, todo esto conduce a la pérdida de la capacidad grande del cuerpo de funcionar porque disminuye por la falta de oxigenación del cuerpo, disminuye hay una muerte celular muy grande, disminuye mucho el metabolismo de la glucosa y sube mucho el ácido láctico y entonces se produce la muerte como tal, ¿no? Entonces realmente es muy grave, ¿no? Y además se conoce que hay daños específicos al glicocálix en el caso de las bacterias y, por ejemplo, se sabe hoy que las gram negativas pueden desencadenar a través de este lipopolisacárido conocido como endotoxina LPS una sepsis. Hay una sepsis específica por esos gram negativos y a nivel de gram positivos se conoce que hay varios mecanismos, pero básicamente hay estas exotoxinas que son superantígenos que pueden desencadenar una respuesta inflamatoria y el Staphylococcus que ustedes conocen, el Pseudointermedius, el Saprophytus, el Aureus y el Streptococcus que también es muy común, pueden producir toxinas muy graves que conlleven sobre el proceso séptico un shock grave. Entonces, realmente las bacterias pueden hacer daño directo o indirecto de forma muy grave, ¿no? Y bueno, dentro de los múltiples estudios que se han hecho en estos años para tratar de determinar cuánto afecta al propio cuerpo la respuesta inflamatoria, este es un estudio en el que se valora el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1B y se las prueba para ver si son responsables de forma in vitro en células musculares, en células del corazón, en células musculares del miocardio, y si puede producirse una disminución en su trabajo por la producción de estas citoquinas. Entonces resulta, acá ven 5 minutos, el gris es el control, como ven ahí, el TNF, el factor necrosis tumoral, es el gris más oscuro y el negro es la interleucina 1. Y entonces lo que hacen es que estas células del miocardio les inyectan estas citoquinas y a los 5 minutos, las células esta es la contracción del corazón, la que se calcula que podría producirse la contracción con esta, en un corazón estable. A los 30 minutos de haber introducido el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1, ya hay una disminución de la contractibilidad. Cuando se colocó el factor de necrosis tumoral, bajó de 100 contracciones a 50, casi 50 y algo, y con la interleucina peor y con los dos sería mucho más grave, ¿no? Y entonces hacen un wash, un lavado, liberan esas células que tenían estas citoquinas y vuelve a la normalidad, mostrando cómo estas citoquinas pueden ser tremendamente graves. Hasta ahí la parte teórica fea. Aunque no, repito, no voy a hacer preguntas de esto, me gustaría escuchar que sea entendido, saber que está bien. ¿Está bien? ¿Ha estado entendible? ¿Los conceptos básicos los tienen o quieren que repita? Doctor, una consulta. ¿El glicocálix es producido por las bacterias? No. El glicocálix es parte del sistema endotelial, es parte de los vasos. El daño al glicocálix es producido por las bacterias, Ana. El glicocálix es dañado de forma interna y externa. Los cambios de presión producidos por la cascada inflamatoria dañan tremendamente el glicocálix, pero también las bacterias. El glicocálix es una colección, vamos a volver a la gráfica. El glicocálix es todo esto. Este es un endotelio, esto es un endotelio celular, y es toda esta velocidad, es todo este tejido de proteínas que envuelve y protege a los capilares. ¿Ves que aquí está un capilar? Ay, perdón, me he ido a otro lado. Ahorita volvemos. Este es un capilar, este es el lumen del capilar y este es el glicocálix. Es parte, el sistema endotelial es celular, es parte de nuestro cuerpo. Entonces, este glicocálix tiene muchas funciones. Mañana vamos a ver algunas funciones del glicocálix, pero principalmente proteger y controlar los cambios de presión intracelular y extracelular. Y cuando se daña, empieza a haber cambios tremendamente graves a nivel químico en el cuerpo y además permite el paso de bacterias. No sé si ahora sí me has entendido, Ana. Sí, sí, doctor, gracias. Ok.
¿Alguna pregunta de alguien más sobre esto? Nada, silencio, todo bien. Bueno, ahora vamos a lo más tranquilo. Vamos a ver qué hora es. 9, estamos muy bien, porque hemos aguantado la parte dura. Bueno, pregunto en voz alta y por favor respóndanme por acá. ¿Quién conoce de ustedes, conocen o no conocen el SofaScore? ¿Saben lo que es el SofaScore? Para hacerlo No, práctico, doc. respondan. ¿Sí? No, doc. ¿No? ¿No? ¿Nadie? No, doctor. Ya, ok. Bueno, en, cuando tú tienes un paciente crítico o un paciente grave, tienes que rápidamente actuar, ¿verdad? Entonces, vamos a avanzar al SofaScore ahorita. Hemos tratado de, como en todo, clasificar un poquito, generar un sistema de respuesta rápida, algo que me guía, una guía, esa es la palabra. Score, de hecho, es puntuación, pero el soft score es una puntuación que me ayude a tener un criterio para tomar o no tomar una acción grave ante un paciente crítico. ¿Sí? Entonces, la idea es que este soft score está hace muchos años muy difundido en el mundo. Ahorita te los muestro de una vez. Les presento el soft score. Aquí está. Este es el soft score. El soft score es una tabla en la que tú tienes que puntuar del 0 al 4 todas estas cosas y en base a eso, según el número que tú tomes, puedes determinar cuán grave es el estado del paciente y cuán cerca está de un fallo multisistémico. ¿Sí? De eso se trata. El soft score en español sería un score, una forma de monitoreo para un daño multisistémico en términos sencillos, ¿no? Entonces, el soft score tiene muchos años atrás y la idea es que es una forma de determinar que vas a entrar en sepsis, en un CIRS, en una respuesta mala. Incluye cosas un poco difíciles de medir como la PAFI y es la presión arterial y la fracción inspiradora, la relación de la presión arterial con la fracción inspiradora, que hay que multiplicar por 0.21. El conteo de plaquetas, el número de plaquetas hacen que generes una puntuación, la funcionalidad del hígado a través de la medición de las bilirrubinas, que también según el valor de las bilirrubinas se asume una puntuación a nivel cardiovascular, depende de la presión arterial. A nivel del sistema nervioso hay que usar la escala de coma de Glasgow para determinar un porcentaje y ponerle un score, y a nivel renal la creatinina. Entonces, en la práctica esto no es pues muy fácil de hacer ni muy rápido y aún teniendo un laboratorio al lado tienes que calcular todo esto para poder decir que en base al soft score tu paciente tiene un cuadro grave. Y pues como eso no es muy sencillo, en infectología y en emergentología se ha generado esto que les digo, que se llama Quick SOFA, que sí me gustaría que todos ustedes puedan usar de forma fácil en la cabeza en el manejo de un paciente en emergencias. Entonces, este es un criterio para determinar si voy a actuar o no voy a actuar en el punto clave de la clase de hoy, que es colocar antibióticos ante un paciente que parece crítico. ¿Sí? Entonces, como en una sala de emergencias es prioritario determinar si es infeccioso o no es infeccioso y la posibilidad de que esta infección conlleve la sepsis, usamos el quick, que es rápido en inglés, SOFA, o sea, un SOFA rápido, un score rápido, una forma rápida de saber si nuestro paciente está crítico y necesita que yo haga algo rápido o no. ¿Ya? ¿Y en qué se basa el quick SOFA? En criterios además fáciles de medir. Si yo tengo más o igual a 22 respiraciones por minuto, se le asigna un punto. Si yo tengo un cambio mental según Glasgow menor a 15, se le asigna un punto. Y si mi presión sistólica es menor a 100, se le asigna un punto. La idea es que esto se puede hacer de memoria en la cabeza y que cuando tienes, como pueden leer aquí abajo, más de 2 puntos, se dice que viene una disfunción orgánica. Y si tenemos una puntuación de 2 o más, tenemos que buscar el foco, recordando la clase anterior, el sitio donde podría estar la infección,
y según estadística y etiología, ver qué patógeno puede ser y escoger un antibiótico e iniciar contra la sepsis. Entonces, contar la frecuencia respiratoria, todos lo podemos hacer, medir la presión sistólica, también todos lo podemos hacer, y para la escala de Glasgow, básicamente, que aquí se las pongo, no hay mucho, esto lo puedes tener en tu pared, en tu consulta, básicamente es controlar la actividad motora, los reflejos troncoencefálicos y el nivel de conciencia, ¿no? Y según esto se adjudica un punto y esto se suma. Digamos que mi paciente está con postración y con rigidez extensora intermitente, esos 4 puntos, y los reflejos pupilares están lentos y oculocefálicos normales o reducidos, otros 5, ya son 9, y encima me tiene estupor y responde a estímulos visuales, que son otros 4, 13. 13 es pronóstico reservado. Para eso es la escala de coma de Glasgow. En base a la respuesta que tienes con el paciente, tú puedes decir si es grave, reservado, favorable, pero nosotros encima agarramos esta puntuación y decimos que si es menor a 15, es un punto en el QuickSopa. Y entonces con estos 3 factores, yo ya digo, viene una disfunción multisistémica, se puede venir una sepsis, se viene un SIRS y tengo que tratar de ver entonces dónde estaría mi infección. ¿Ya? ¿Se entiende el SOPA, el QuickSopa, se entiende? Sí, doc. Bueno, y el SOPA ha quedado muy de menos ya, por eso lo pongo ahí nomás, no se los explico mucho porque es difícil, no es real, no es práctico, pero el SOPA sí. Y entonces, ¿de qué se trata el manejo del día de hoy? Bueno, esta es la campaña que yo promuevo, que muchos veterinarios en el mundo promueven y que muchos médicos promueven, que se llama la campaña de la hora dorada, que básicamente consiste en que la primera hora que recibes al paciente es una hora vital en la que tú tienes que actuar de forma, pero sumamente rápida, y poder rápidamente reaccionar ante un posible caso séptico, ¿no? Y prevenir, para eso es el manejo de un shock séptico, ¿no? Entonces, la campaña básicamente dice medir el nivel de lactato. Antiguamente se usaban muchos lactatómetros, ¿no? Todavía hay, el lactato lo vamos a hablar mañana, por eso no voy a hablar mucho del lactato hoy, en fluidoterapia, pero básicamente es un precursor, es un derivado de la glucosa y sube por cuando no hay una buena degradación de la glucosa, que es cuando hay trastornos celulares, y entonces sube rápidamente, y no sé si ustedes miden el lactato, pero es súper fiable. Entonces se dice que 2 es lo normal, y la idea es que mides tu lactato, tienes, obviamente, tenemos que actuar rápido, pero ¿cuánto tiempo tarda tomar una muestra para un cultivo? ¿Cuánto tiempo tarda? Segundos, ¿no? Minutos máximo. Entonces, por más que tenga que hacer antibiótico empírico, no es antibiótico empírico a ciegas, ¿ves? Después de haber tomado mi cultivo. Entonces, mido mi lactato, tomo mi muestra, normalmente se hacen hemocultivos en este tipo de casos, en la sepsis, tomo mi muestra para hemocultivo y inmediatamente ya escogí el antibiótico y ya lo administro. Como pueden ver en el punto 3, antibióticos de un espectro de acción muy amplio, y según esto, se empieza a administrar cristaloides para prevenir la hipotensión, o que cuando el lactato es mayor a 4 también se administra rápidamente los cristaloides, pero mañana vamos a hablar de fluidoterapia y les voy a explicar algunas reglitas para manejo de fluidos que son muy fáciles y bueno, pues la idea que debería manejar en la clínica diaria. Y bueno, esta es una escala de tiempo en la que muestra que el colocar de forma temprana el antibiótico en la carga, en el crecimiento, en la carga microbiana, hace que se genere una menor cantidad de toxinas y la respuesta inflamatoria es mucho menor cuando en un lapso de tiempo un poquito más largo nada más se coloca el antibiótico, ¿no? Entonces, la disfunción celular de los tejidos es mínima. Esta es la línea de shock y sobrepasa tremendamente la línea de control de shock cuando se hace rápida, cuando se hace lentamente, pero actuando, miren que no es que le ha puesto mucho, mucho más rápido, pero colocando un poquito antes se puede, y bueno, se han hecho muchos estudios y se dice que tienes una hora más o menos para el manejo, y de ahí viene todo esto. Y bueno, entonces lo que tenemos que hacer es manejar antibióticos en base a la clase anterior de forma rápida cuando creemos que podemos tener un paciente con sepsis utilizando el SOFA Score. Hasta ahí eso está fácil, ¿no?
Y bueno, la primera parte recalco que es teoría que tienen que saber y que va a cambiar, pero bueno, el tema con la sepsis es mucho más grave de eso. Les he quitado varias cositas de esta charla para no hacerla aburridísima y larga y que se me duerman, pero hay mucho más implicado y ahora se están estudiando muchas cosas, pero también hay cosas interesantes. Mañana vamos a hablar de una prueba que ya hay en humanos que va a ser una gran cosa en veterinaria, está empezando a usar en otras partes del mundo para determinar la oxigenación y la respuesta del cuerpo. Y bueno, la idea es que hemos dicho antibióticos, entonces vamos a hacerlos empíricamente, pero vamos a retomar nuestro cultivo. Así que tenemos que hacer rápidamente el manejo de antimicrobianos. Y esta es una diapositiva que habla de la optimización que puedo hacer mejor para el aclaramiento de patógenos o, en términos vulgares, la disminución de los patógenos. La terapia apropiada, es decir, la terapia que cumpla los estándares de que sea para el tejido al que quiero llegar, donde está la infección, y con un antibiótico que sea bactericida y además que sea de rápida acción y que lo haga rápido y que utilice dosis de carga, que ahorita les voy a explicar, aunque ya seguro muchos de ustedes saben. Y bueno, todo esto es lo mismo que acabo de decir, ¿no? Que sean bactericidas, con índices farmacocinéticos óptimos y que sean factores dependientes de tiempo y de concentración, que es lo ideal, porque yo lo puedo jugar mucho con eso. Y eso va a hacer que las cosas cambien y les he puesto un ejemplo más adelante. Entonces, eh, no se olviden que muchas de estas bacterias, encima de que me están generando sepsis, pueden ser multiresistentes. Entonces, una sepsis, ¿en qué caso se puede dar con un agente multiresistente? En pacientes internados mucho tiempo. En pacientes que todo el tiempo reciben antimicrobianos y van cambiando de antimicrobiano en antimicrobiano. En pacientes que han estado hospitalizados recientemente en otro lado y que pueden haber adquirido un agente multiresistente. O pacientes que ya han tenido agentes multiresistentes previos, ¿no? Entonces, todo esto, o cuando los signos clínicos van aumentando, todo esto son factores de riesgo para la presencia de agentes multiresistentes y un agente multiresistente es tremendamente grave en un shock séptico y en una sepsis, ¿no? Entonces, no era 9.7, era 7.9, como les había dicho al principio, el retraso en el uso de antimicrobianos incrementa el 7.9% en la mortalidad si no se usa antes de las 6 horas, ¿no? Y obviamente hay más cosas como la bacteriemia, infecciones graves por el tema del manejo de antimicrobianos. Entonces, en la clase de hoy, como les había anticipado, les digo algo diferente a la clase de la anterior semana, que es que si bien hay todo un protocolo, si tú crees que tu paciente está escéptico y usas los mecanismos como el Quick SOPA y crees que se viene una reacción inflamatoria del cuerpo loca, si tú bajas las bacterias que despiertan esta situación, la probabilidad de sepsis es menor. En resumen, si yo pongo el antibiótico de forma temprana y disminuyo la carga bacteriana, menos TORs van a estar en contacto con los PAMs y menos respuestas alteradas en el cuerpo vamos a tener. Y de eso se trata. Entonces, la dosis de carga es una forma muy buena de ayudarte en eso y significa subir desde el 50 hasta el 100% la dosis inicial, utilizando obviamente bactericidas de ser posible y evitando los sinergismos con los bacteriostáticos. Y bueno, sí se puede hacer algunos sinergismos buenos, como por ejemplo los que pueden ver ahí, el amoxicilano ya viene así, con el sulbactam también, eh, pero por ejemplo se podría hacer un betalactámico en general con los aminoglucósidos, aunque hay algunos estudios que dicen que esto no mejoró la sobrevida del paciente. Y bueno, todo se trata de esto, ¿no? No vayamos a ponerle algo subcutáneo o intramuscular a un paciente cuando queremos que es sepsis. La idea es mantener el antibiótico en sangre todo el tiempo, según el tiempo de duración. Por ejemplo, en este caso, con una cefalosporina, que podría haber sido cefalsolina, ceftriaxona, cefotaxima, etcétera. La idea es que si este perrito pesa 10 kilos y yo quiero usar 40 miligramos por kilo, que es el doble de la dosis, estoy viendo, son 12 ml, entonces yo preparo una infusión que tenga estos 12 ml en 100 ml de suero Ringer y me encargo de que los 12 ml le entren en una hora. Si yo quiero preparar 5 horas, voy a preparar
para 5 horas una cantidad buena, medio litro de suero, y que le entre por más tiempo. Entonces así yo mantengo a mi paciente cubierto con antibióticos o como se conoce vulgarmente ahora, infusión continua, ¿no? Entonces, y bueno, los que tengan la suerte de tener una bomba de infusión, bueno, es un decirlo de la suerte, porque la bomba de infusión te soluciona la vida para estar al lado del paciente todo el tiempo, ¿no? Porque no empieza a sonar la alarmita o se tapa, etcétera, etcétera, pero igual es una cosa maravillosa para mantener una tasa de infusión constante. Y esto es justo lo que les decía, infusión continua, exactamente, Marisol, exacto. La bomba de infusión haces infusión continua y eso es lo que les decía. Este es el estudio que dice que compara la monoterapia con los antibióticos beta-lactámicos versus el beta-lactámico más el aminoglucósido, especialmente para la gente que le encanta colocar gentita más al día siguiente, el día 2. En el caso de la sepsis, y desgraciadamente por más que hay sinergismo, que no quiero contradecirme, que todos conocen además, porque somos muchos de ustedes veterinarios con mucha experiencia, por más que hay sinergismo, el problema de los aminoglucósidos es una carga tremenda renal, ¿no? Y por más que estés haciendo aclaramiento de patógeno y manejando antibióticos intravenosos, y por más que estés con buena fluidoterapia, que mañana hablaremos de eso, no puedes evitar el daño renal. Entonces, la tasa no cambió por la nefrotoxicidad con el tema de los aminoglucósidos. Entonces, en sepsis es difícil. Un aminoglucósido y bueno, también hoy están de moda para el manejo de la sepsis los antibióticos de última generación y se ha postulado mucho tiempo que un carbapenémico era una terapia segura. Pero ahora que se usan carbapenémicos, se puede ver que la vida media de la mayoría de ellos es muy corta, ¿no? Así que hay que usar dosis muy fuertes de carbapenémicos y eso hace que sea muy difícil. Y aún cumpliendo esto, el metabolismo tisular es muy bajo. Entonces, realmente es muy difícil y todos afectan la vía renal. Entonces, los que están usando carbapenémicos la tienen muy dura y difícil, es muy difícil, ¿no? Entonces, es muy importante hacer un manejo, pero además se puede potenciar, es decir, combinar antibióticos, pero en base al cultivo. Para combinar los antibióticos, sí o sí tienes que tener el cultivo. Entonces, tú has hecho inicialmente tu manejo séptico con un antibiótico empírico en base a los criterios que ya sabemos. Maravilloso. Mi paciente no está funcionando, para eso tengo que tener mi cultivo. Si mi paciente está empeorando y no tengo mi cultivo, tendría que ser empirismo nuevamente, pero no se considera buena cosa porque no se puede calcular la potencia antibiótica. Y entonces, para terminar, en medicina veterinaria, igual que medicina humana, no es tanto lo que tú vayas a usar, sino cómo lo usas. Y por eso es que se dice que los mejores veterinarios son los que menos drogas usan, son los que son muy específicos. Y bueno, recordamos las clases anteriores, son los que también hicieron buena tarea en cuanto a signo principal, diagnóstico presuntivo y tienen todo claro, ¿no? Hasta ahí mi clase de sepsis, sencilla, corta, pero teórica tremenda. Preguntas, opiniones, los escucho. ¿Alguna duda? Doctor, buenas noches. Guillermo, buenas noches, te escucho. Una pregunta. Cuando estamos en un proceso séptico de un paciente, es generalmente la elección sería por vía vena el antibiótico colocarle, ¿no? Sí, Vía endovenosa no, directamente. sí. La idea, esa es tu pregunta, Guillermo, si es mejor intravenoso. Y aparte de eso, doctor, digamos, un antibiótico vía endovenosa es la carga, lo que le voy a colocar la dosis indicada, o puedo empezar a colocar en 3 partes o en 4 partes así. Claro, mira, de hecho, hablando de la vía, si yo tengo un proceso séptico, por ejemplo, y mi paciente está grave, yo puedo duplicar la dosis colocando una dosis subcutánea después de haber colocado mi intravenoso. Es decir, calculo mi antibiótico intravenoso para que le entre en 4 horas, pero le pongo una dosis más subcutánea. Así estoy prolongando mi antibiótico y al mismo tiempo lo estoy potenciando con el mismo antibiótico. Y ahí tengo 2 vías de ingreso y 2 vías de absorción, lo cual es genial. Esa es una forma ideal. Pero la idea es que tienes que mantener antibióticos mucho tiempo. Entonces, en una sepsis, en realidad el paciente debería estar con antibiótico 24 horas.
Así que son pacientes que se tienen que manejar en internación y tienen que tener antibiótico terapia constante. Y cuando tú manejas antibiótico terapia, y mañana vamos a hablar de eso, tienes que usar mucha fluidoterapia. Y ahí ya viene otro problema porque hay una gran cantidad hoy en el mundo, en Bolivia y en el mundo, de pacientes sobrehidratados o con mal manejo que producen tremendos problemas. Y la hipervolemia, hoy en día, mañana lo hablamos, es un tema muy grave. Así que hay que ir con calma y calculando esto de forma permanente. Eso, Guillermo, ¿está bien? ¿Te sientes respondido? ¿Quieres que te aclare algo más? Asumo que sí, Guillermo. ¿Alguien con alguna duda más? He corrido lo más que he podido porque pensé que me iban a hacer repetir sobre la sepsis varias veces, pero ¿estamos bien? ¿Alguna duda más? ¿Algo más que quieran hablar en el caso de pacientes con sepsis? Los, el tema de sopa lo tienen claro. Me hacen pensar que estaba súper fácil mi clase, pero no soy muy de... Doctor, Ana, recién estoy leyendo. Ya te estoy leyendo. Ana dice, ¿a qué se refiere cuando dice aumentar eh, que lo voy potenciando, que voy aumentando la dosis sana? Es decir, yo coloco, digamos que vamos a usar, se trata una vez del ejemplo, de 15 a 30 miligramos, en infecciones graves 30, ¿no ve? Entonces yo coloco 30 miligramos, pero con 20 miligramos le pongo subcutáneo otra dosis, justo lo que acabo de explicar, para que tengas una dosis más alta. Si yo le pongo 100 miligramos por kilo, ¿le haré daño a ese paciente? ¿Creen ustedes que a un paciente séptico le voy a hacer daño? Dependerá del antibiótico, pero en el caso de los aminoglucósidos, por ejemplo, está claro la carga renal, ¿no? Pero en general, si tienes una disfunción, tienes que tener claro, y mañana otra vez vamos a hablar de eso, el tema de la fluidoterapia, ¿no? Tienes que tener claro que funcione tu fluidoterapia para que transfundas el antibiótico de forma correcta, pero eh, en general, si usas una cefalosporina, por ejemplo, no hay sobredosis, Ana, así que puedes manejarlo sin ningún problema. Puedes trabajar con 50 miligramos por kilo intravenoso a infusión continua todo el tiempo de ser necesario. Y a Mariela dice, para decidir qué antibiótico administrar, qué procedimientos se deben realizar. Lo que habíamos pasado, Mariela, en la clase anterior, es decir, va a tener que ser empírico, te la vas a tener que jugar, pero si recuerdan que les mostré el target, por si acaso les he pasado, espero que esté todo subido en la plataforma, todo lo que yo subí, que esté todo bien, les he pasado el link de descarga del target, que te lo puedes descargar en tu celular. El target dice según el tipo de tejido o según el tipo de bacteria, cuál es la mejor opción antibiótica. Entonces la idea es que tienes que pensar qué antibióticos tengo como primera línea. Tienes que pensar para la zona, para el tipo de infección, el punto de partida de la sepsis, cuál sería el que mejor puede funcionar. Y obviamente ya de ahí viene el tema de cómo está el paciente, de que el antibiótico sea fácil de administrar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso. Y con respecto a tu pregunta, Carmela, ¿qué suero para usar? Sí, en general es el Ringer lactato. En general, el fisiológico se ha venido muy a menos por la alta tasa de cloro. Las hipercloremias están muy estudiadas hoy. Mañana vamos a hablar de eso otra vez. Fluidoterapia es una charita bien bonita y bien práctica y no tiene nada de teoría fuerte, así que les va a gustar. Pero la idea es que cuando tú le mides los electrolitos, Carmela, a un paciente antes de hacerle la fluidoterapia, que de eso también hablamos mañana, cuando tú mides los electrolitos, casi siempre el cloro está normal. ¿Y qué es el fisiológico? Cloruro de sodio. Entonces, se ha postulado que el fisiológico es responsable de mucho agravamiento en los pacientes renales crónicos, por ejemplo. Y la hipercloremia trae varias cosas malas consigo. Entonces, en afán de evitar esto, es que se recomienda en general el uso de cristaloides del Ringer lactato y para el manejo de infusión continua es el Ringer ideal. Ese es el que se recomienda, Carmen.
Y doctor, ¿por cuánto tiempo se puede administrar antibióticos, doc? Aquilino, es una pregunta muy interesante y muy buena. Eh, Básicamente la idea es esta. ¿Cuánto tiempo creen que puede vivir un paciente con sepsis? ¿En cuánto tiempo un paciente de sepsis hace SIDS? No de nada, Carmen. ¿Un día? ¿2 días? ¿3 días será que Sí. sobrevive el paciente? Bueno, por eso es nuestra campaña de prevención de la sepsis del día de hoy, porque esta curvita que les pongo ahorita, esta curvita, no hay vuelta atrás, aquí vino con esta curva. Si no colocaste el antibiótico en el momento oportuno y tu paciente entra a hacer sepsis, empieza a hacer sepsis, o tu paciente ya está en sepsis y no hay respuesta, bueno, pues por más duro que sea, vas a manejar 3 antibióticos súper complejos, te vas a mandar meropenem, yo que sé, vancomicina y yo que sé, eh, clindamicina, no sé, lo más fuerte que se te ocurra, y el paciente va a seguir mal. Y entonces vas a tener evidentes signos inflamatorios. Entonces, ahí justo respondiendo a Orlando, y ahorita hablamos con lo de la temperatura Orlando, vas a tener signos inflamatorios por todos lados. Entonces, ¿qué se viene? Bueno, se viene una acidosis metabólica, se viene un estrés oxidativo que te va a generar una disfunción respiratoria grave y el paciente empieza, los edemas son brutales, ¿no? Los edemas son brutales en los pacientes con sepsis y el paciente se te va a morir y, bueno, como el medicamento para la sepsis es el antibiótico y se tiene que poner temprano, si no lo pusiste a tiempo, no hay nada que puedas hacer por el momento. Con el tiempo seguramente se van a descubrir nuevas cosas y habrá nuevas drogas, nuevas terapias. Este es un tema que va a cambiar mucho. O sea, hace 15 años alguien hablaba de sepsis y decía que era una respuesta grave del cuerpo y que no se sabía bien por qué y ni modo, digamos, ¿no? Y que hay que seguir con terapia de sostén. Pero hoy sabemos que es el antibiótico el clave. Entonces, aquí vino los primeros 2, 3 días ya se define la vida del paciente. Así que mantienes el antibiótico sistémico hasta que el paciente empiece a mejorar y si empieza a empeorar, puedes mantenerlo, pero es mejor decirle al cliente que no va a responder, ¿no? Y el manejo de la temperatura es ideal, con mantenerlo lo más estable posible, Orlando, y tu pregunta es muy, muy buena, porque la sepsis tiende a producir por la cascada inflamatoria fiebre, pero también por el mismo daño en el glicocáliz y la disminución de la glucosa hay hipotermias. Entonces, ¿saben cómo haces una curva de ida y vuelta? Parece un electrocardiograma o una curva platimográfica. Todo el tiempo sube y baja. Así que, ¿cómo es la mejor manera de mantener la temperatura, Orlando? Bueno, si estás haciendo el manejo adecuado con antibióticos para la sepsis, la mejor forma es controlar la temperatura de adentro a afuera. ¿Eso qué quiere decir? Que yo caliento mi suero. El suero donde está el antibiótico, que no le va a pasar nada por subir la temperatura, lo tengo tibio. Le mando un suerito que tenga 28 grados como mínimo, 26, 28 grados lo mínimo aceptable. Entonces yo tengo que en baño María entibiar mi suero y de ser posible tener los calentadores de vías, ¿no? Deben conocer, allá también debe haber eh, estos aparatitos que se le colocan a los equipos de los suelos que los mantienen calientes. Y si no, pues a la antigua, agua caliente, baño María, con tu termómetro pones ahí el equipo para que vaya entrando. La idea es mantenerlo tibio, ¿ya? Al paciente y controlar la temperatura. Y en sepsis se recomienda tomar la temperatura de forma constante. No hay un parámetro así específico porque, como les he mostrado en el daño del glicocálix, cuando se produzca el daño en el intestino en particular, ahí va a venir una sepsis por E. coli matadora y va a producir una endotoxemia grave extra. Entonces, la temperatura es central y el suelo es el ideal. Con un suero de 28 grados, el paciente tampoco va a hacer fiebre. Y puedes jugar ahí, digamos, porque puedes tener, yo siempre tengo mi centro, siempre tengo, bueno, en el área de internación siempre tienen en uno de los refrigeradores sueros fríos que están a temperatura así de 8 grados. La idea es que si es que tienes un pico, lo bajas con eso rápidamente, porque las compresas sirven, los medios físicos sirven, pero tardan mucho tiempo y en ese tiempo se te puede ir el paciente Orlando. Entonces, esa es la manera, ¿ya?
¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Bueno, la idea es que miren que después de toda la charla de la anterior semana, en sepsis tienen que actuar rápido. Así que mi consejo es que se memoricen ¿dónde está? Bueno, van a tener la presentación, así que no tienen por qué. Aquí tienen la escala de Glasgow, además. Memorícense el quick. Y controlar la frecuencia respiratoria es súper importante. Ya se puede hacer en la inspección, ¿no? Y para el Glasgow está esta escala. Esta es una escala general, pero hay la escala de coma de Glasgow modificada para perros, ¿no? Y la de gatos es en base a la cara. Les voy a poner las dos, la de perros y la de gatos. Se llama escala de Butacatu. Una doctora brasileña que pide Butacatu hizo una escala para gatos. Les voy a poner ambas dentro de las cosas de la plataforma, ¿ya? Y la presión sistólica. Doctor, disculpe, la escala de Melbourne es también considerada en pequeños animales para la identificación del dolor. Eh, Te voy a ser absolutamente sincero. No he escuchado sobre la escala de Melbourne para el manejo del dolor. Yo conozco la escala de Glasgow modificada y conozco la escala de Butacatu para gatos, pero de Melbourne no he escuchado. ¿De dónde la conoces la escala de Melbourne? La conozco bueno, esta escala ha sido primero aplicada en niños por la Universidad de Melbourne Ah, qué interesante. para poder identificar el dolor, tanto está clasificado como dolor moderado, severo y grave. Mira, Es estoy leyendo similar a ahorita la aquí. escala de Glasgow y luego esta escala lo han aplicado en un artículo de investigación donde ha sido sustentado, ¿no? Está muy bien. Y te cuento, gracias por en este caso es una acotación porque no estás enseñando, no sé cuántos de tus compañeros sabían, pero estoy leyendo ahorita la validación de la escala del 2019 de Melbourne en la Bersaba, en el Congreso de la Bersaba, en Colorado, han hecho una valoración de esa escala, así que es muy interesante. Gracias, me has hecho estudiar. Voy a buscarla, la voy a subir también para que la tengamos, porque es bien importante. Y bueno, no estoy leyendo, he puesto directamente en la Universidad de Melbourne Pain Scale en inglés y ya me ha salido toda la tabla y me ha salido la validación que han hecho y unos cuantos estudios que han hecho en canes interesantes, así que tienes toda la razón. Y son varios años ya que la están usando. Interesante, la voy a leer y la voy a estudiar y la voy a poner para que todos podamos aprender también un poquito. ¿Ya? Así que muchas gracias. Gracias, doctor. No, a ti por el aporte. EDA dice que es un choque séptico. Bueno, se supone que el shock o choque séptico en las definiciones antiguas EDA, te voy a poner la diapositiva de eso. Hace mucho tiempo se manejaba la palabra de shock séptico. Shock séptico es una cosa súper escuchada porque se maneja hace muchos años, ¿no? El choque séptico básicamente era cuando había un trastorno en la bulimia producida por la sepsis. Aquí está shock séptico, ¿ves? Sepsis complicada por hipotensión, esa sería la definición, refractaria a la reanimación con líquidos, o sea que no responde al manejo de fluidos y que tiene además una hiperlactatemia. A veces los fluidos están normales, pero el lactato está alto, normalmente en problemas citopáticos. Entonces la idea es que shock séptico es la sepsis que ha producido shock. Hoy diríamos directamente EDA-CIRS, síndrome inflamatorio de respuesta sistémica, porque cuando ya tienes hipotensiones, cuando ya estás en la etapa final y se está activando la coagulación intravascular diseminada, y todos los factores de coagulación se van a ir al diablo y ese paciente va a empezar a sangrar por todos lados y se va a morir, ¿no? Entonces, shock séptico era la definición antigua. ¿Alguna pregunta de alguien más? José, bueno, los vasopresores son la regla central y la famosísima frase que se llama prueba de intención, o mañana vamos a hablar, la macana es que eso está hoy muy discutido, justo vamos a hablar
Carmela, ya, sí, claro. ¿Cómo les está yendo con descargar las cosas? Bueno, terminaré de responder a José, pero si alguien me puede poner ahí, si ha podido corroborar que están todo lo que he subido en la plataforma, si han visto todo, si han visto el cuestionario, si han podido descargar las presentaciones en PowerPoint, en PDF, las cosas que les he puesto, por favor avísenme ya. Pero, bueno, lo que me pregunta José básicamente es, vamos a ponernos un paciente. Llega un paciente a mi consulta, está lánguido, hipotérmico, y ¿qué reviso para determinar hipotensión? Pulso femoral. Reviso pulso femoral y está tremendamente bajo. Entonces, lo que hago es colocar una vía lo más pronto posible. Si es que no puedo intravenoso, tengo que lograr colocar el vasopresor, adrenalina, noradrenalina, epinefrina. Y la idea es que lo primero que se hace se llama dosis de carga, que consiste en mandar un volumen fuerte de sueroterapia en desde 20 minutos hasta 1 hora. Se dice está bastante discutido en general, 20 minutos. La idea es que mando un volumen de carga de sueroterapia, suero Wenger, obviamente puesto ahí en medio el vasopresor. Y mentira. La dosis de carga es solo mandar suero. Y la teoría dice, José, que si el paciente está hipovolémico o hipotenso, mejor dicho, pero no está hipovolémico, si el paciente está hipotenso pero no está hipovolémico, la volemia va a ser restaurada. Y entonces la hipotensión se debería a mecanismos vasculares y no a la pérdida de volumen sanguíneo. Entonces, eh, por ejemplo, con la prueba de carga, luego de mandarle rápidamente sueroterapia con Springer, el paciente en 20 minutos va a mejorar mucho su pulso femoral y entonces puedes decir que la dosis ha funcionado. Y si no ha funcionado, tienes que mandar eh, el vasopresor. Y bueno, ahí hay una discusión de si vale la pena, dependiendo de lo crítico del paciente, si vale la pena mandar el vasopresor eh, directamente al principio o me mando la dosis de carga, ¿no? Y bueno, depende del paciente, no solamente si hipotenso, si hay más cosas, eh, valdrá la pena hacer las dos cosas seguramente. Si el paciente no se ve tan mal, pero es hipotenso, podría, dependiendo de la etiología, mandar solamente la dosis de carga. Y en el caso de que no haya respuesta a mi hipotensión con el vasopresor o con la dosis de carga, bueno, eso significa que la hipotensión se debe a un mecanismo de hipovolemia. Y si no tienes buen volumen, por más que tú mandes mucho el líquido, lo único que vas a generar es la hipervolemia, eh, que no es fisiológica, sino por sobresaturación. Entonces lo que tienes que mandar son solutos pesados, es decir, plasma, ¿cómo se dice? Plasma, albúmina, de ser posible sangre, ¿no? Tienes que hacer una transfusión, José. Entonces, eso es un resumen bien básico de cómo manejar una hipotensión, de estabilizar una hipotensión. ¿Ya? Carmela, voy a subir entonces al WhatsApp las cosas. Eh, Marisol, tu respuesta sí es a que sí está todo. No, de nada, José. Ok, ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿Alguien tiene alguna duda más? Bueno, aprovecharé solo por comentario para ver si estamos bien. ¿Ya tienen sus grupos formados? ¿Ya está todo listo para los casos clínicos? Sí, doctor. Qué bien, qué bien. Qué bien, qué bien, qué bueno. Qué bueno. Doc, tengo una consulta. Te escucho. Muy bien. Doc, a lo que usted estaba indicando acerca del antibiótico que se podía administrar dependiendo el caso, a goteo continuo, aproximadamente de 4 horas. 4 horas es un decir, ¿no? Todo el tiempo. Infusión Ajá, constante. sí. Ay, perdón, estoy bien agitada. El detalle es de que, Doc, en todos los antibióticos que sean intravenosos, podemos Potenciarlo. administrarlo durante 4 horas, porque el tiempo de vida de los antibióticos varía bastante, ya sea Claro. refrigerado o al ambiente. Y según la variación de la vida útil del antibiótico, si se podría decir así,
igual se administraría, Doc, en en las 4 horas. Claro, no, obviamente te tienes que adaptar al antibiótico que has escogido. Y por eso tienes que escoger uno de fácil manejo, y no usar un meropenem que te dure 1 hora, ¿no ves? Entonces la idea es que uses algo que puedas usar relativamente bien, porque si se ponen a pensar, si te pones a pensar, no es nada fácil este manejo y el paciente está gravísimo. Y que te vas a quedar 24 horas sin dormir monitoreando su antibiótico cada 3 horas, 2 horas, 4 horas. Bueno, los que tenemos la suerte de tener internación y que funcionamos 24 horas, sí podemos hacerlo. Pero la gran mayoría no tiene la suerte de poder hacer eso. Hay que usar hospitales, justamente hospitales de universidades, para tratar de mantener ese manejo. Pero la idea es que si te has mandado el trabajito de preparar todo, hacer tu sopa, colocar tu antibiótico de manera temprana y todo bien, hay que sostenerlo. Entonces, cada antibiótico tiene su parámetro de biodisponibilidad y de eliminación y tienes que estar controlando eso de forma constante. Así que en algunos casos puedes necesitar colocarlo cada hora. Y es una macana porque hay que estarlo preparando y controlando. Obviamente puedes tener una cefalosporina refrigerada 24 horas, ¿no? Pero hay que estar preparando el suero y cargándolo y cargándolo y cargándolo. Así que no es que tú preparas para un día y te vas, ¿no? Lo cual es bastante difícil. Ojo que además hay que controlar las pérdidas de fluidos, ¿no? Porque un paciente en shock puede hacer edemas, entonces es muy importante pesarlos de forma rutinaria. ¿Cuántas veces pesas a un paciente? Cada vez que yo pienso que es un poquito, que tenga retención de líquido. Y además lo sondeo y coloco sonda, o sea, no fijo una sonda porque es peor por el tema de la resistencia antimicrobiana, ¿no? Me voy controlando cuánta orina produce, voy controlando cuánta caca produce. Así que hay que hacer muchas cosas para monitorear, ¿no? Y bueno, ya les adelanto un poquito, mañana vamos a hablar de eso, no es colocar el suero nada más. Hay que tomar varios apuntes antes de, en medio y después de. ¿No? Así que depende mucho del antibiótico que vayas a escoger y muchas veces no es que puedas escoger el antibiótico porque para la infección que tienes esa es la mejor opción y ni modo tienes que adaptarte, pero es muy difícil. Ok, Doc, gracias. No, de nada, Marisol. Entonces, qué bien saber que ya tienen los grupos. Pregunto entonces por el chat, aprovechando que estamos reunidos ahora y que tenemos un poco de tiempo. Eh, ¿Quieren que suba las cosas por el chat también? Bueno, tengo que hablar con la doctora Fabiola, pero puedo subir algunas cositas como estos recursos por el chat para que sea más fácil descargar el WhatsApp. ¿Está bien? Sí, Sí, doctor, por favor. Ya vamos a subir las 3 escalas del dolor, ¿les parece? Por el chat y vamos viendo cómo nos va. Sí, doctor, Ok. porque vamos a tener así fácil accesibilidad a los enlaces y vamos a poder ingresar. A veces se nos cuesta, digamos, meter nuestra contraseña, ingresar, entonces eso demora tiempo. Si tenemos el enlace cuando lo necesitemos, de manera inmediata vamos a acceder a la información, le agradeceríamos mucho. Gracias. Kimberly dice, muy bien, está bien, con todo gusto. El PDF de antimicrobianos está en Drive, pero me parece que no se puede acceder. ¿Alguien más no ha podido acceder a los PDFs? Vamos a hacerlo más fácil para responder a Kimberly. ¿Alguien ha podido descargar el PDF de antimicrobianos en Drive? Sí, Doc, Ah, qué yo raro, sí pude descargar todos. ya. Mandarme un privado, Kimberly, te lo paso por ahí, pero pues yo pienso que los voy a publicar directamente. Tengámoslos en los dos lados, yo pienso que está bien. No puedo dejar de ponerlos en la plataforma porque la plataforma es parte del sistema universitario y es muy seria y está muy bien y estoy totalmente de acuerdo, pero también estoy de acuerdo con apoyarlos y darles las opciones relativamente más fáciles a ustedes. Entonces, lo que quería decir, y si están de acuerdo, subo también en el otro lado. Lo que quería decirles es esto. Vamos a mantener esos grupos para las prácticas. Van a mantener grupos para las prácticas. Porque como es en mi centro, yo tengo que diseñar los Sí, ambientes doctor. para... Entonces voy a hacer 6 grupos directamente para cada práctica. ¿Está bien? Sí, doctor. Ok. Entonces, oficialmente los grupos se van a mantener para la parte práctica. ¿Ya? Ok, perfecto.
Bueno, ¿alguna duda más? ¿Alguien más? ¿O nos despedimos? ¿Cómo ha quedado su cabeza? ¿Los he mareado? ¿No los he mareado? ¿Fácil, sepsis? ¿No fácil? Doc, lo que avanzamos hoy sobre la sepsis, ¿lo va a subir a la plataforma, Doc, en forma de PDF? Sí, lo voy a Que- subir. Lo voy a subir por los dos lados. Sí, por ¿Ya? favor, Doc. Sí, lo voy a subir por los dos lados para que lo tengan. Ya, y en PDF, sí. Y bueno, esta vez ya está son funcionando, así que la grabación seguro que la van a tener. Así que con eso me siento más tranquilo, pero yo también estaba sumamente preocupado por ustedes. No había buena señal, hablado, ¿se acuerdan la anterior semana cuántas veces he repetido cosas y demás? Y encima mi computadora, para al parecer, no reconoció el micrófono y no pudo grabar el sonido, así que todo un caos. Pero el punto es que la presentación está ahí, cualquier cosa me preguntan y bueno, estas clases, por ejemplo, en el caso de sepsis no tienen que hacer un caso clínico específico, pueden poner un caso con clínico con sepsis, que sería muy bonito, y que hayan hecho un SOFA, por ejemplo, y que además el paciente haya recibido su antibiótico de forma temprana, yo qué sé, es volar la imaginación. Lo que quiero ver es que hagan eso. Me alegro, Guillermo, me alegro mucho. Sí, y saben que esto va a cambiar mucho todavía, hay mucho que ver. Como ven, han agarrado al TOL 4 y le han culpado de todo, y entonces este maldito ahorita es el culpable, que no sé qué, pero en la vida real hay mucho, mucho más. Hay mucho, mucho más. Entonces realmente estamos en el inicio de todo. Esta gráfica es bastante buena, pero va a cambiar mucho. Entonces, la inmunopatología, en el caso de la sepsis, está creciendo súper fuerte. Así que se van a quedar con esto para repasarlo seguramente cada vez que tengan un paciente, pero por favor no se queden ahí. Bueno, no estoy hablando con las personas correctas en ese sentido, porque sé que ustedes no se van a quedar ahí. No necesito decirles eso, porque si están haciendo una especialidad, obviamente es porque quieren ser mejores y eso es una cosa buenísima. Yo hice mi primer posgrado en medicina felina el 2014 y el 16 hice el segundo. Y resulta que en eh, la Universidad Central de Buenos Aires, me mandó la currícula del posgrado que yo había hecho el 2014, ofreciéndomela de medicina felina, y era diferente. Casi todo era diferente. Y yo no podía creer que yo había hecho ese posgrado, pero todo era diferente, las materias eran diferentes. Yo no podía creer, esto he vuelto a hacer un mismo posgrado 2 veces, 1 año y medio, 2 veces, o sea, 3 años, solamente porque todo había cambiado. Así que créanme que estoy convencidísimo que la medicina cambia mucho. Por eso estudio mucho, me rajo mucho, trato de aprender lo más posible, pero también soy consciente de que alguien me puede decir en un año que es totalmente diferente y la cosa cambia así, pero de la A a la Z, ¿no? Por ejemplo, usan glucocorticoides en pacientes felinos con la gingiva-estomatitis crónica felina. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso en la última clase cuando hablemos de gatos. Pero la idea es que antes, por la cronicidad del manejo de corticoides, empezaron a usar los glucocorticoides de depósito. Entonces empezó a usar la triamcinolona inicialmente y luego la metilprednisolona y luego ya se usaban las betametazonas, ¿no? Y entonces la idea es que colocabas una dosis mensual, me acuerdo que se llamaba Dipomedrol, creo que era la medicación, y colocabas mensual, y eso lo dijeron un panel de veterinarios de gatos hace 15 años, y lo recomendaron, y era wow, ¿no? Y les cuento que hace 10 años, la misma veterinaria que presentó el manejo, dijo, es mala praxis. ¿Cómo pues glucocorticoides de depósito? Se usan dosis diarias y de dosis bajas y no sé qué y no sé cuántos. Y yo, plop, ¿por qué? Por el tema renal, ¿no? Han empezado a hacer enfermedad renal los gatos aún más de la que ya hacen, que es todo el mundo, ¿no? Entonces, realmente nada es específico y todo esto de la activación del complemento y de que en inmunidad innata las cosas no están bien, eso es ciencia absoluta. De que esto se va a mantener, que los TORS, que los PAMS, si se va a mantener, seguro que sí. Pero esto va a crecer más, va a aumentar más. La buena noticia es que su especialidad y su módulo no son de inmunología, así que no tengo por qué molestarlos con este tema, pero quería contárselos hoy.
Así que estoy asombrado de que no me hayan pedido que lo repita realmente, pero estoy muy agradecido también porque creo que lo hemos hecho muy bien. Así que creo que con eso estamos, ¿no? Ya faltan 10 minutos para las 10, así que toca decirles buenas noches si todo está bien. Última pregunta de alguien, ¿alguna última pregunta? Y pues si no, hasta mañana. Mañana nos vemos a las 8. Mañana es súper fácil todo. Práctico además. Bueno, quedamos ahí entonces. Buenas noches, estimados colegas. Mañana nos vemos a las 8 de la noche. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches, Doctor. hasta Buenas mañana. noches, doctor. Hasta mañana, doctor. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Buenas noches, doctor. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Doc. Buenas noches. Buenas noches a Hasta luego, todos. Doc. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, doctor.